Dice que hermana Luz Cruz, hermano Rubén Doñán, Dios les bendiga. Capítulo número 9 del libro de Hebreos. Voy a tratar la manera de leer este capítulo entero, hermanos, para que podamos tener siempre, saquemos de este capítulo lo que es la enseñanza, ¿verdad? Vamos a resumir este capítulo, pero vamos a leerlo para que tengamos una mejor comprensión. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 1, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelebro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas de la ley. Y sobre ella, verso 5, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraba el sacerdote continuamente para cumplir oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por el pecado y de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu, verso 8, el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Póngale atención a este versículo número 9. Perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta en tiempo de la reforma de las cosas, o que se reformaran las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. Verso 12, había que ponerle siempre atención a todos los versículos, hay que irle. Verso 12, no por sangre de machos cabríos, dice, sino por su propia sangre, ¿verdad? Sino por su propia sangre, siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, dice, eterna redención. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpia vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque
El testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, todos los pactos, el primer pacto llevó sangre, se imprimió sangre de animales y sucesivamente. Verso 19, porque también anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del nuevo, del pacto que Dios os ha mandado, dijo Moisés. Verso 21, además de esto roció también con la sangre del tabernáculo a todos los vasos del ministerio. Eso también lo hizo Moisés con la sangre de los animales. Verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura verdadera, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está escrito, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Padre, amado Dios, bien, vamos ahí en sus lugares, vamos a concentrarnos un momentito, hermano. Vamos a tratar la manera de hacer un resumen, sobre todo de todos estos versículos de este capítulo 9 que leímos una vez más. Lo leímos el martes pasado. Vamos a hablar como una segunda parte del tema: la mejor ofrenda de Cristo. La mejor ofrenda de Cristo. Es una segunda parte del tema: la mejor ofrenda de Cristo. Bien, lo vamos a ir resumiendo de la siguiente manera, no sin antes siempre recordarles tanto a los hermanos y como a algunos otros, tanto amigos o hermanos que se suman, porque siempre se nos suman nuevos hermanos. Estamos hablando de esta carta que es la carta que Dios en su misericordia envió en aquel primer siglo a un grupo de creyentes hebreos. Los creyentes hebreos
habían aceptado al Señor Jesús por la fe, pero luego de un tiempo de caminar, alguna década, no sé, algún tiempo más, vino sin duda lo difícil de la vida espiritual, como sería en ese entonces la persecución. Y todas las implicaciones, aparte de eso que siempre lleva la vida espiritual, eso sin duda pues les hizo a ellos, tal vez no a todos, porque no a todos ellos les sucedió esto, el volverse una vez más a lo que era la ley, a lo que eran las tradiciones del judaísmo. Ese es el corazón de esta carta. Y en esa idea donde Dios, en su misericordia, pues inspira a una persona, a un escritor, sería Pablo o sería otro, para que les haga ver a ellos que el volver a las tradiciones del judaísmo o a la ley era un grave error, por el hecho de que lo que implicaba la ley y todos sus componentes, como eran los sacrificios, las ceremonias que por años se habían llevado a cabo los judíos por siglos, solo eran las figuras de Cristo, que sería a lo que apuntaban todas esas cosas, todos esos sacrificios y todas esas ceremonias, apuntaban al Cordero Perfecto, a Cristo, al Mesías que ellos esperaban. Y el escritor ha estado, desde el capítulo número 1, ha empezado a hacerles ver que es importante que ellos deben de sopesar, deben de reflexionar que nada de todo eso que tiene enraizado el judaísmo, como es el asunto de los ángeles, como era el asunto, y todavía los judíos ortodoxos, como era el asunto de Abraham, como era el asunto de Moisés, como era el asunto del sacerdocio, y sucesivamente, todo eso, el escritor ha venido rebatiéndoles, haciéndoles ver la comparación, haciéndoles ver primero que esas eran figuras y que la realidad era Cristo, a quien ellos, ahora, dada la circunstancia que dije al principio, ellos quieren regresar una vez más al judaísmo. Esto sí que es una situación bastante lamentable, y que digo lamentable porque para hablar un poco actualmente, esta frase de lamentable es lamentable en el sentido de que sea por esas razones de los hebreos judíos o los hebreos cristianos, querían regresar porque no les parecía fácil el camino de la fe, y regresar a sus rudimentos es lamentable, era lamentable, y es lamentable que en el caso nuestro, por cualquier otra razón, ya estando, diríamos, los creyentes de hoy contemporáneamente, estando ya en la gracia, que nos mueva otros intereses o nos mueva el pasado para volver una vez más a lo que ya hemos dejado, a veces porque no nos está yendo como pensábamos que nos iba a ir en el camino de la fe. Es lamentable. Y eso solo sería dicho de paso, porque vamos a ir viendo más adelante sus detalles. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a este capítulo número 9, para empezar ya a lo que es el estudio de hoy, el escritor les ha mostrado al final, o en el capítulo número 8, las
la diferencia del nuevo pacto. El pacto antiguo, les está diciendo que el pacto antiguo pues ya finalizó, porque Israel no fue consecuente con el pacto antiguo, porque no pudo Israel someterse a la ley del pacto antiguo, y que por ende vino entonces el nuevo pacto, que en este caso pues es de lo que desde antes ya se había hablado en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, en este capítulo número 9, ya decíamos el martes parte de esto, el escritor sigue avanzando, y ahora lo que va a dibujarle, va a mostrarle a los que tienen esa idea de retomar una vez más el judaísmo, porque eso para ellos lo veían más seguro que caminar tras Cristo a través de la fe, porque no les constaba, no lo veían. Y es en este capítulo número 9 cuando hay un aspecto más que es importante que le pongamos atención, que lo que va a destacar el escritor a estos que tienen esta tendencia, se lo estoy siempre repitiendo para que podamos ubicarnos cuál es la lucha de esta carta, ¿verdad? Para que podamos ubicarnos, porque si agarramos un texto y no le damos el contexto, entonces no vamos a entender la escritura. Y aquí yo estoy tratando la manera de darle su contexto desde allá, por eso estoy retrocediendo y haciéndole un panorama. Eso es el contexto del texto que estamos leyendo. De esa manera se nos es fácil ir comprendiendo las escrituras. Y en este caso, en el capítulo número 9 decíamos, va a enfatizar que no solo Cristo es superior a los ángeles, no solo Cristo es superior a Abraham, a Moisés, al sacerdocio y al antiguo pacto, sino va a destacar que la ofrenda de Cristo es superior a la ofrenda de el sacerdocio levítico, que también para ellos era algo extraordinario en el campo judío, en todos esas prácticas religiosas. Y el escritor, fíjese bien, yo dije lo voy a resumir. Leíamos nosotros, por ejemplo, en el versículo número 1, voy a verlo y voy a tratarlo en otra versión para que vayamos aprovechando, hermano, porque aquí se trata, pues no se trata de sacar el pecho, aquí se trata de que aprendamos, porque a eso nos manda el Señor, a aprender. Aquí no, por ejemplo, vamos a ver en la Biblia, vamos a ver en la Biblia, vamos a buscar Nueva Tradición Viviente, que es muy bonita. Por ejemplo, dice, lo que vamos a empezar a desarrollar ahorita en este capítulo número 9 es la superioridad de la ofrenda de Cristo a comparación de las ofrendas levíticas o las ofrendas del sacerdocio levítico. Dice, por ejemplo, en esta versión que decíamos, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para adoración en un lugar de culto aquí en la tierra. Ahí podemos ir viendo, ya de hecho el mismo versículo va dando su interpretación y nos va aclarando. Está diciendo el escritor a los hebreos que están poniendo los ojos en lo que es una vez más el judaísmo,
ese templo, ese lugar santísimo, ese lugar importante, ese símbolo judío que era tan importante para ellos, les dice el escritor, fíjese bien, ese primer pacto que era el que está incluido la ley y todo ese pacto que se hizo, leíamos ahí que se hizo también con sangre, pero con sangre de animales, lo hizo Moisés. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración. Ese era un trato, un pacto. Pacto es igual a un contrato, para que se entienda. Pacto es un contrato, y el contrato era que había que hacer un tabernáculo, y en ese lugar que se diera una adoración en ese lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba, dice, formado por dos salas. En la primera sala había un candelero, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo, ya lo hemos explicado. El templo tenía tres divisiones, el templo de Salomón, el tabernáculo más bien, que estaba en el desierto, y formaron el templo igual a ese diseño. Entonces, ese tenía el lugar de los gentiles, el atrio de los gentiles se le llamaba el lugar santo, era donde ministraban todos los sacerdotes, los sacrificios y todo eso, pero que luego había, dice, luego había un lugar en ese mismo edificio. En la primera sala había un candelero, dice, el tabernáculo estaba formado por dos alas. En la primera sala había un candelero, una mesa y los panes sagrados sobre ella. Estos panes siempre se ponían, era un ritual de los panes sagrados sobre ella. Esta sala se llamaba el lugar santo. Verso 3 en adelante. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba, dice, la segunda sala, llamada lugar santísimo. Está diciendo claro que había una división a ese lugar santísimo. Verso 4, en esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el que andaba en el desierto, los judíos, ahí lo tenía, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía, dice, el maná, la vara de Aarón y de la que había salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Esas eran las cosas que habían dentro de ese lugar, de esa otra sala que se llamaba lugar santísimo, donde estaba el cofre, donde estaba la vara de Moisés, de Aarón, que floreció. Estaba lo que era el maná. ¿Cuál es el maná? Acuérdense que el Señor le dijo a Moisés, agarraba una medida de maná para que lo pongas ahí en el arca, para que quede como testimonio. Aquí está diciendo el escritor, ahí está esa porción de maná. Acuérdense que el maná no se comía en el día, se engusanaba. Pero aquí en el lugar santísimo tiene siglos y no se ha engusanado. Y ya hemos dicho que eso es la figura del creyente, que cuando está en el lugar santísimo, es decir, está en Cristo, no es fácil que se engusane. Entonces ahí podemos nosotros tener como, eso pues no es el caso, ¿verdad? Yo lo estoy sacando para antes que se pase y no lo podamos como comprender. Pero eso nos indica que realmente en este cofre y en esta segunda sala, que era el lugar santísimo, era tan sagrado eso, que muestra que ahí estaba Dios, es que el maná no se había podrido. ¿Cuántos siglos tenía esto? Y acuérdese, usted lee allá, cuando Israel agarraba el maná, y había unos que se la llevaban de vivo y recogían para el siguiente día, y cuando iban a hacer
la comida el siguiente día lleno de gusanos estaba el utensilio donde los había, porque el asunto era que todos los días tenían que ir a recoger maná nuevo, maná recién llovido del cielo. En esa sala estaba, dice, el altar de oro para el incienso y estos otros detalles. Por ejemplo, vamos a ver el arca del pacto, del cual estaba totalmente cubierta de oro. Vamos a leer el versículo 5. Por encima, bueno, está dando. Vamos a ver, habla ahí de la tapadera y todo eso. Versículo número 6. Cuando estos elementos estaban en el lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala. Durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo, verso 7 dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por el pecado del pueblo, por la ignorancia de sus transgresiones. Me voy a detener acá hasta el versículo número 8, hasta el 7 he leído. Voy a continuar en el 8. Yo quiero que pasemos a la reina, aleluya, a la reina de las Biblias, capítulo número, a la reina diríamos de las versiones más bien. Voy a leerlo en el versículo número 6 en la Reina Valera. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí vamos entonces, hermanos, a trabajar lo que hasta el versículo número 7, lo que el escritor les está diciendo a su pueblo, a sus oyentes, a su público hebreo, lo que le está diciendo es, fíjese bien, se lo voy a decir de esta manera. Le está diciendo que ese primer tabernáculo con todos esos detalles y que era obviamente el que usaba el sacerdocio levítico, que ellos ahí ofrecían sus ofrendas, pero que en verdad esto era terrenal. Eso es lo que les está diciendo. Aunque tenía ese significado y aunque ahí estaba la presencia de Dios en esa segunda sala que se llamaba lugar santísimo, donde estaba el arca, donde muestra que estaba la presencia de Dios, es que el maná no se había arruinado. Eso les está diciendo, se lo voy a resumir de esta manera. Les está diciendo, ese lugar era terrenal, les dice, todo eso era terrenal. No está desmeritando el escritor lo que es esto, que tenía gran importancia espiritual y era un gran símbolo, lo que era el templo y todos sus componentes, todos sus sacrificios. Pero la razón de traer en mención en este versículo 1 en adelante del capítulo 9 de Hebreos, de traer en mención lo que es este tabernáculo, es para hacerles ver que todo esto era de la tierra. Todo esto había sido fabricado aquí en la tierra. Y lo que va, y es en este lugar donde el sacerdocio levítico venían con las ofrendas y ellos hacían prácticamente, hermanos, solo lo que eran figuras, les estaría diciendo acá, o más bien les está diciendo, lo que eran solamente figuras de lo que era el templo verdadero, que en este caso ya no era hecho de hombre,
de humanos, sino el templo verdadero, donde vemos en el versículo 8 que es donde entró el Señor una vez y para siempre, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. En este caso vamos a ver que a partir de el versículo número 6, los sacerdotes entraban no sin sangre, dice ese versículo número 6. Entraban ellos con, hermanos, con sangre de animales para expiarlas por el pueblo, por los pecados del pueblo. Y en este caso, el trasfondo de esto que estamos tratando de explicar, ¿qué es lo que ellos ofrecían? Eran las ofrendas. En el versículo 6, retrocedamos un poco, de este capítulo 9, dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir sus sacrificios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo por los pecados y la ignorancia del pueblo. En este sentido, ellos entraban, les dice el escritor, pero no entraban. Por ejemplo, los que entraban en la primera sala, ellos ministraban, pero en la segunda sala solo una vez entraba el sumo sacerdote a ofrecer por los pecados del pueblo al lugar santísimo. Ahí entraba, pero está diciendo que ellos entraban una vez, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados y la ignorancia del pueblo. Veamos en el 7, acá dice: pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por su ignorancia. Ajá. ¿Qué es lo que vamos entendiendo ahí, hermanos hebreos? ¿Qué es lo que vamos entendiendo ahí, hermanos creyentes evangélicos? El trasfondo que está dando acá es que hagan ellos la comparación con la ofrenda y primero con el sacerdocio según el orden de Melquisedec, a comparación del sacerdocio levítico, y que hagan también la comparación de qué manera ese sacerdocio levítico tenía que entrar al lugar santísimo y de qué manera el sacerdocio según el orden de Melquisedec entró al lugar santísimo. Primero, estos de Levítico solo podían entrar una vez al año, el sumo sacerdote, solo una vez, no más. Y él entraba a ofrecer la sangre en el lugar santísimo por los pecados que por ignorancia, dice esta versión, el pueblo cometía, pero no entraba antes sin sangre. Y primero tenía que ofrecer por sus propios pecados. Es decir, les está diciendo que aún ese sumo sacerdote era pecador y que ese sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin sangre. Pero está bien sin sangre, tenía que entrar con sangre, pero la sangre con la que este sumo sacerdote entraba, hacer esas expiaciones o ese rociar de sangre por los pecados del pueblo, era sangre de machos cabríos, no era su propia sangre. Entonces es ahí donde vamos viendo nosotros la superioridad que está dando a entender en el caso de la ofrenda. Tanto la superioridad del templo hecho de hombre, la superioridad de el sacerdocio según el orden de Melquisedec en comparación de el orden de Aarón o Levítico, la superioridad de
la manera que entraba este sacerdocio levítico con sangre ajena, en contraste con la manera que entró Cristo al lugar santísimo. Eso es lo que se está, y dice, dando la escritura, dice el Espíritu Santo, verso 8, dando a entender, dice, con esto, fíjese bien, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Qué importante. Por ejemplo, en este versículo número 8 está diciendo que el sistema levítico, aún con un montón de sacrificios, interesante, aún el Espíritu Santo, verso 8, da a entender con esto que aún no se había, es decir, todos estos sacrificios no podían, hermanos, no podían hacer que el pueblo accesara al lugar santísimo. Les está diciendo a ellos, no podía. El Espíritu Santo da a entender con esto, ¿con qué? Con que entraba una sola vez, que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo, por el pecado que por ignorancia cometían, todos los años. Pero todo este montón de sacrificios, que eran miles de sacrificios que se hacían todos los días, ese era siglos de siglos, pero ninguno podía entrar a ese lugar santísimo excepto el sumo sacerdote previo a haberse purificado, haberse rociado la sangre él. Eso, dice el Espíritu, les está diciendo, da a entender que todavía no se había manifestado el camino. ¿El camino qué? No se había al lugar santísimo, en tanto que la primera parte estaba en pie. ¿Qué quiere decir? Que el sistema levítico suministraba acceso parcial, que el sacerdocio levítico tenía, hermanos, prácticamente al pueblo alejado, porque el pueblo, fíjese bien, le voy a decir esto, y esto es importante, apenas entraba el sumo sacerdote, pero el pueblo lo tenía alejado. Esa es la diferencia con el nuevo sacerdocio y la ofrenda del nuevo sacerdocio. Lo tenía alejado, ellos estaban alejados, el pueblo estaba alejado, ellos solo llegaban, daba la ofrenda del sacrificio y el sumo sacerdote llevaba esa sangre al lugar santísimo, pero solo él entraba y el pueblo se quedaba allá esperando. El pueblo se quedaba allá esperando y a la vez temeroso. El temeroso, le voy a decir esto que es importante que lo aprendamos y lo sepamos. Ellos estaban temerosos. ¿En qué sentido estaban temerosos? Estaban temerosos porque cuando el sumo sacerdote entraba, ellos no tenían acceso, decía. Pero a la vez estaban temerosos y nerviosos porque cuando el sumo sacerdote entraba cada año, era prácticamente un nerviosismo de todo lo que era este campo judío religioso, porque no se sabía si iba a regresar, si iba a salir de regreso el sumo sacerdote. Ya decíamos que, por ejemplo, tenían ellos que hacer todo lo que era la preparación para poder entrar, sobre todo el sumo sacerdote. Tenía que tener las ropas adecuadas, tenía que hacer el sacrificio previo, rociar sangre previo para sus pecados, tenía que llevar ceremoniales antes, tenía que hacer ritos antes, tenía que hacer. Si él no se sinceraba de una manera que
clara con Dios para poder hacer esa administración en la segunda sala, que era el lugar santísimo, el peligro era que si iba mal, ahí lo mataba Dios. Ahí moría. Y ya hemos dicho que siempre en este caso se le ponía una cuerda en la cintura, porque si lo mataba Dios ahí, ¿por qué lo podía matar Dios? Porque iba mal. Porque por eso en una ocasión yo decía lo delicado que son las cosas de Dios. Porque si esas eran figuras, eso no quiere decir que ahora no sea realidad. Eran figuras, pero que ahora nosotros estamos en la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Si lo aplicamos. Yo decía hace no sé cuándo, en alguna oportunidad, que ¿cuál es la conducta de nosotros como cristianos ahora? Nosotros somos muy liberales. Nosotros somos, diríamos, muy alejados de la santidad para con Dios. Yo no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero ahí está dando un mensaje tremendo Dios, que si ese hombre que era sumo sacerdote no iba de acuerdo a las reglas establecidas, ya él moría. Y no podía entrar nadie adentro de esa segunda sala, porque también era fulminado por la gloria de Dios. Eso está ahí en la Biblia. Es decir, aquí está el lugar santísimo. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote y con sangre ajena. Y en este caso, imagínense nosotros cuánto abuso tenemos para con Dios. Cuán infieles, cómo incluso a veces tenemos el descuido tan terrible, a veces hasta de servir en terribles pecados, como que no hemos leído la Biblia, hermano, como que no hemos, pero ahí está, santidad, eso es lo que está diciendo ahí. Allá vemos nosotros en el libro de los Hechos que murió Ananías. También fue como una muestra para decirle a la iglesia: yo no soy así, yo no soy alguien, está diciendo Dios ahí, que ustedes pueden jugar conmigo. Y por eso fue que eran cristianos y los mató ahí en la misma iglesia. Capítulo 5, si no estoy mal, de Hechos. Los mató ahí en la misma iglesia. Ahora, yo continúo con la idea de que ellos estaban pendientes con un gran nerviosismo si salía vivo o no salía vivo. Cuando ellos veían que el sacerdote, el sumo sacerdote, salía vivo, se alegraban. Era una gran alegría. ¿Por qué era una gran alegría? Porque sus sacrificios o su expiación, lo que el sumo sacerdote había entrado a hacer por el pueblo, había sido recibido por el Señor, por Dios. Entonces ellos sentían un gran gozo, sentían una alegría, que sus peticiones, sus sacrificios habían sido aceptos a Dios. Había esa alegría, hermanos. Y acá vamos a continuar, decíamos en el versículo número 9 a continuación, cuando dice: el Espíritu Santo daba a entender que no se había dado todavía el camino, con todo ese montón de sacrificios, con todo eso no se había podido dar el camino, el acceso al lugar santísimo. Pero en este caso, ¿en qué consistía esto? Que es acá donde viene, hermanos, el gran sumo sacerdote con su ofrenda, que en este caso es Cristo. Esto es lo que vamos a ir concluyendo. En primer lugar, este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, hermanos, este sumo gran sacerdote, primeramente, es del que hablaban las escrituras.
Salmo 110:4 decíamos que el mismo Señor ahí dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio según el orden de Melquisedec, vamos a ver, si vemos en Hebreos 10:10, echemos una miradita al versículo número 10, dice, vamos a ver, dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 10 de Hebreos 10:10? Hecha una vez para siempre, hermanos hebreos, para siempre. Él diferencia en cuanto al templo totalmente una superioridad increíble, porque esto era de la tierra, pero a donde entra el sumo sacerdote, que es nuestro gran sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo en el cielo. Cuando él expira acá de un hecho, hermanos, entró a ese lugar santísimo. Y dice el mismo libro que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, el gran sumo sacerdote. Pero la diferencia es que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Se dio una vez para siempre. Así que ya no necesitamos que todos los años, hermanos hebreos, imagínense lo que ellos querían regresar a que se siguieran con los ritos todos los años. Y ya el sumo sacerdote, a veces ya viejito, que ya entraba ese anciano, si era anciano, entraba ahí con el peligro de que lo matara Dios. Estar con ese nerviosismo, que a saber si el Señor recibe nuestras ofrendas, porque si ese sacerdote no salía, las ofrendas no habían sido recibidas tampoco. Y eso era un problema para el pueblo ofrendante. Entonces, en este caso, estamos viendo la superioridad del templo, del sumo sacerdote y de la ofrenda. ¿Por qué? Porque su ofrenda fue una ofrenda de una sola vez, y no con sangre de machos cabríos, sino su propia sangre. ¿Qué diferencia va? Es una diferencia tremenda, hermano. Entró al verdadero templo y, por ejemplo, cuando dice en el versículo número 8 que el Espíritu Santo da a entender que con todos esos sacrificios que se hacían en el campo levítico, esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Veamos en este capítulo, en esta versión que teníamos, el versículo 8, para que tengamos una mejor claridad. Dice: mediante esa ofrenda el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba el tabernáculo. No había entrada. Con todos sus sacrificios no había entrada. Con toda esa multitud de cosas no había entrada. Pero ahora el sumo sacerdote entró de una vez para siempre. Aleluya. De una vez para siempre al lugar santísimo. Y por ende abrió el camino. Abrió el camino. ¿Cuál camino? El camino que accesa al cielo. Entonces, no el camino que accesa a la segunda sala del tabernáculo de la tierra, sino al camino que accesa al cielo. Eso es lo que dice en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Él es el que abrió el camino
para accesar al lugar santísimo. Ustedes sabían, hermanos cristianos y evangélicos, ustedes sabían que como dice la misma palabra, que nosotros no somos de esta tierra. Eso es un hecho. Nosotros, dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Dice Pablo, nuestra ciudadanía es en la patria celestial, es en el cielo. Ustedes sabían que el día que, desde que entró Cristo al cielo, hermanos, ahora nosotros, por medio de la fe, ya estamos en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro representante allá, nuestro sumo sacerdote. O sea que nosotros, ya Él quitó la pared de en medio. Él quitó, por eso es que se rasgó la cortina de arriba abajo el momento que Él murió en la cruz. Eso indicaba que se quitaba el velo, que era el que dividía la primera sala con la segunda sala. Y ahora nosotros tenemos acceso. Nosotros en el Espíritu podemos estar con Dios en ese tabernáculo mientras todavía no estamos cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros somos ciudadanos de ese lugar. Ya nosotros no necesitamos a las 20,000 vírgenes para que intercedan por nosotros, para que nos acerquen. Ya no necesitamos sacerdotes. Eso es bien ridículo de las religiones que andan, hermanos, buscando sacerdotes acá para que intercedan. Aquí no hay ninguno más. El único que intercede por nosotros se llama Cristo. Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Nosotros no necesitamos a ninguna intercesora ni a ningún intercesor, porque ahora el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entró con un solo sacrificio, abolió la división de la segunda sala de la primera sala y entró al lugar santísimo, y eso abrió el camino, y ahora nosotros podemos caminar ahí por la fe. Usted me dirá, bueno, pero aquí estamos en la tierra, pero en el Espíritu nosotros entramos a la presencia de Dios. Entonces, en ese caso, Él entró y abrió el camino. Esa es la diferencia, lo que nosotros vemos acá. Ahora, para ir corriendo, hermanos, ir finalizando ya, por ejemplo, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, verso 11, Reina Valera, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, la diferencia, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué pasaba con los que hacían los sacrificios por los israelitas, los sacerdotes arónicos? Eso solo era un asunto, decíamos, externo, era un asunto superficial, era un asunto no de fondo. Pero aquí Él nos dio redención completa. Esto es lo que está diciendo. Entró, dice, al tabernáculo no hecho de hombre y nos dio redención completa. Y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, les está diciendo, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne. Habían una tradición de los judíos que tenían, se habían guardado la ceniza de 7 becerras bermejas, y por eso se mienta acá de esa ceniza de las becerras en el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas
Ajá. Esas becerras agarraban así una pizquita y ceremonialmente dicen que esa ceniza de esas 7 becerras les tenían ellos, nunca se les terminaba porque eran migajitas las que ocupaban solo para hacer el ritual, que ahí iba la cenicita de las 6 becerras bermejas. Pero dice aquí que la sangre de los machos y de la ceniza de las becerras, dice, podían, hacían una parte. Ahora dice, cuánto más, verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Él no tenía que hacerse primero lavamientos, sin mancha, a Dios, con limpia y vuestra conciencia de obras muertas. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, diferente a lo otro, para que interviniendo la muerte, es decir, no puede haber un nuevo pacto si no hay muerte. No puede haber un nuevo contrato, un nuevo testamento si no muere el testador. Eso es lo que está diciendo. Y vamos a ver, porque habiendo anunciado Moisés, dice, todos los mandamientos de la ley, verso 19, el pueblo tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también dice todo el pueblo. Vamos a ver, cuando leemos en el versículo número 13, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, mejores ofrendas, digo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ofrenda perfecta. Y no para ofrecer muchas veces, sino que entró como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, como una sola vez. Verso 26. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este versículo número 27 es importante también. Y de manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. La ley, hermanos, mataba al pecador. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero en el caso, hermanos, de Cristo, por ejemplo, en el caso de Cristo, ya el hombre no muere. En el caso del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el hombre no muere, el hombre vive. Pero en el caso del antiguo pacto y en el caso de la ley antigua, que es la ley judaica, la ley mataba. Qué importante. De esta manera está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. O sea que eso era lo que establecía la ley. Muerte, muerte y después al juicio. Pero veamos el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Vamos a ver. Finalizo con esto, hermanos. Fíjese bien. Cuando está diciendo que, yo estoy diciendo en el versículo 17, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero cuando dice el 28, pero dice, así también Cristo fue ofrecido. Él se ofreció por el pecador. Es diferente a lo que es el otro sacerdocio y es la otra ofrenda. Él fue la ofrenda, él fue el sacrificio, o dicho de otra manera, el sacrificio se sacrificó a sí mismo. El sacrificio por los pecados del pueblo. Así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Yo le decía, oiga bien esto, que los judíos, ellos tenían el temor cuando entraba el sacerdote, el sumo sacerdote al lugar santísimo, porque no se sabía si el Señor iba a aceptar. Pero cuando dice este versículo número 8, dicho de otra manera, está establecido que, verso 27, que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero al morir Cristo, llevar la ofrenda al lugar santísimo, veámoslo así, figurémoslo así, entra ahora nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahora nosotros, cuando dice y volverá, versículo 28, dice y aparecerá por segunda vez. Nosotros lo estamos esperando no con nerviosismo. Nosotros no estamos especulando que a saber si el sumo sacerdote nuestro va a salir vivo de ahí, del lugar santísimo. Que a saber si el sumo sacerdote nuestro va Dios a recibir la ofrenda de nuestros pecados. A saber, ya Él hizo un solo sacrificio y volverá. Entonces nosotros no tenemos que estar con nervios. Nosotros no tenemos que estar pensando si va a regresar o no va a regresar. Regresará, dice acá. Regresará una vez más, dice el versículo número 28. Dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué quiere decir eso, hermanitos? Quiere decir que nosotros estamos en el mejor lugar, que Cristo es la mejor bendición que pudo habernos acontecido dentro de la vida, que Cristo es el mejor sumo sacerdote que entró en el tabernáculo perfecto, que ha dado la ofrenda perfecta y que ha entrado al lugar santísimo presentando nuestras iniquidades delante del Padre, y que por ende ya sabemos que nuestro Padre, habiendo llevado Cristo ya nuestras necesidades, ya nosotros somos aceptos al Padre. Entonces nosotros lo que estamos haciendo no es, ahora lo que tenemos que hacer como iglesia es esperarlo, pero no esperarlo porque a saber si han recibido nuestras súplicas y nuestras ofrendas. Esperarlo porque Él regresará, hermanos, con la victoria, por ejemplo, a recoger a su iglesia, a recoger a su pueblo. En ese sentido es que la superioridad de el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es realmente lo que se cumple en Cristo. Que al entrar Él al templo, que es ese templo celestial, figura del terrenal, ya nosotros estamos ahí. Ya nosotros ya no tenemos nada que especular. Ya nosotros no tenemos que estar pensando si somos salvos o no somos salvos. Ya decíamos, Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que nos dio el Espíritu Santo para que nosotros, a través del Espíritu Santo, estemos orando, pidiendo siempre misericordia por esos pecados que de hecho e inconscientemente nosotros siempre llevamos a cabo, pero que no puede haber ninguna duda de que nuestra victoria es un hecho. Por eso es importante, sobre todo, ya no tanto para los hebreos de hace 2000 años, sino para la iglesia contemporánea. Que la iglesia contemporánea debemos de agradecer a Dios, debemos de honrar a Dios, debemos de vivir para Dios, debemos de amar a Dios, porque nos han perdonado nuestros pecados, no siendo merecedores, porque
nos han hecho herederos de herencias eternas, no siendo merecedores. Nos han dado no lo que merecíamos, sino nos han dado la vida de Dios. Por eso, hermanos, ahora creyentes, amemos esta salvación, cuidemos esta salvación, honremos a nuestro Dios, vivamos para nuestro Dios, porque la ofrenda que Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha ofrecido por nuestros pecados es suficiente. Ya nosotros no tenemos que estar preocupados por nuestra salvación. No se entienda ni seamos hábiles para agarrar al revés las cosas. Yo estoy diciendo que no debemos de estar preocupados por si somos o no somos. Debemos de estar más bien agradecidos, confiados, que el Señor, o que Pablo dijo en el capítulo 8 de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién fue el que murió? Cristo es el que murió por usted y por mí. ¿Quién es el que resucitó? Cristo es el que resucitó. Y el que está sentado a la diestra de Dios, ¿quién nos separará de Él? ¿Quién nos separará de su amor? Ese amor que dio por nosotros. Ni hambre, ni pestilencia, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que debemos más bien vivir en gratitud para Dios, pero no vivir en una especulación. ¿Será que el Señor, será que hemos sido aceptos, que la ofrenda que ofreció el Señor al Padre por nosotros ha sido acepta? No podemos vivir especulando. Ya Él entró y ya nosotros somos salvos por su gracia, por su misericordia, no por méritos nuestros. Así que, qué importante el que hemos logrado nosotros una redención sin merecerla, solo porque por la fe hemos creído en ese Cristo que no quisieron creer y que dudaron los hebreos de hace 2000 años. Y nosotros, después de tanto tiempo, hemos creído por la fe y estamos seguros que el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, es un privilegio, es algo hermoso que tenemos como iglesia, como creyentes. Tenemos una salvación segura que no podrá ser trastocada por nada, porque aun cuando vengan las acusaciones del diablo, que nos acusa día y noche, dice Hebreos, tenemos a nuestro sumo sacerdote ahí en el lugar santísimo del cielo, donde siempre Él está al lado del Padre y le dice: Padre, yo ya los justifiqué, ya los santifiqué, son nuestros. Entonces el Padre dice: está bien, hijo, así que duerma en paz, solo que viva en fidelidad, viva en gratitud, viva para Dios. Ese es el único requisito que necesitamos, no para salvarnos, sino en actitud de agradecimiento a ese sumo sacerdote que nos dio lo que no merecíamos. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu amor y por tu inmensa misericordia. A ti te pertenece toda gloria y toda honra. Gracias, Dios. Gracias, amén.